apriétate el botoncito aquí abajo que pone suscribirme. El botoncito que pone aquí abajo, suscribirme. Apriétate el botoncito aquí abajo que pone suscribirte. Crazy mother. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí otro día más conmigo en mi serie 30 días hasta Navidad con Stefirú. Pero vamos, ¿de qué va eso? Pues yo subo cada día un vídeo relacionado a Navidad, decoración, manualidades, consejos, tips, un poco de todo. Ya hemos pasado más de la mitad, ¿a qué te esperes? ¿Y no has visto ninguno? Pues aquí abajo en la cajita de información os dejaré todos los enlaces de los otros vídeos que ya hemos hecho. Pero tampoco me conoces todavía, así que yo soy Steffi y muy bienvenidos a mi canal. Pero si no quieres ver ningún vídeo de ese serie o de las manualidades que subo siempre los miércoles y los domingos, aprieta el botoncito aquí abajo que pone suscribirte. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que no puede faltar en casa con Navidad son lucecitos, porque eso es lo que cambia totalmente el ambiente navideño. Me encanta, siempre estoy pensando qué podemos hacer con las lucecitas. Hemos hecho también un farolillo también súper chulo con lucecitos, pero vamos, faltan unos lucecitos más en casa, así que hoy os voy a enseñar cómo hacer una estrella con luces y vamos a reciclar totalmente y lo vamos a hacer de cartón. Y ahora verás que quedará monísimo. Yo espero vuestras fotos en mis redes sociales porque me encanta si me lo compartís conmigo. No os entretengo más, vamos a empezar. There's a bright star shining tonight I have never seen before. It makes the snow come alive with the light. Necesitamos cartón y una plantilla de una estrella. Yo lo he imprimido de internet en 2 hojas porque quería una estrella grande y los he unido con celo. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo al cartón para que no se mueva mientras que voy a repasar las líneas. Tú puedes elegir el tamaño lo que te gusta, también puedes imprimirlo solamente en una hoja, que si quieres una estrella más chiquitita. Y ahora con un margen de 2,5 centímetros vamos a dibujar una estrella a la parte interior de nuestra plantilla. Primero marque con puntitas y luego voy a unir las líneas. Utilizando regla y cúter vamos a cortar la parte interior de nuestra estrella. Antes de quitarlo, primero compruebo la parte de atrás, si ya está cortado todas las líneas enteras. Puede ser que a lo mejor hay unos trocitos que tienes que repasar con el cúter. Eso lo hago para no romper nada mientras que lo saco. Y con cuidado lo quitas el centro de nuestra estrella. Ahora vamos a repetir este proceso con la línea exterior de nuestra estrella. Si utilizas el mismo tipo de cartón como yo, ves que este cartón tiene como líneas. Si lo vamos a cortar ahora las tiras para dar profundidad a la estrella y utilizamos las líneas horizontales, ves que el cartón es mucho más frágil. Lo que vamos a hacer es vamos a utilizar las tiras, pero no queremos las líneas horizontales, pero verticales. De ancho voy a coger la misma medida que hemos hecho antes, 2,5. Y de longitud voy a medir cada punto de estrella para no equivocarme, que a lo mejor puede ser que por supuesto hay una diferencia entre a lo mejor medio centímetro y así no quiero equivocaciones. Así que cada punta lo vuelvo a medir y es cierto, a unos era un poco más largo que el otro, de verdad la diferencia es muy pequeña, no se ve, pero yo creo que quedará mejor así, no tenemos huecos entre los bordes. Estos tiras vamos a cortar para toda la estrella. Ahora con la pistola de psicólogo caliente vamos a pegar estos tiras al lado de nuestra estrella. No lo pego encima, lo pongo al lado, porque si lo pongo encima quiere decir que voy perdiendo del ancho de mi estrella y no quiero, porque de verdad es bastante estrecha y lo que no quiero que será aún más estrecha. Pongo muy poquito de silicona porque no hace falta que poner nada más, simplemente es para que se quede sujeto un rato porque luego lo vamos a forrar con cinta. Aprieta bien hasta que está cerrado y ve que no hay nada de huecos y cuando está seco sigues con las otras tiras. Ya me has acabado toda la estrella, mira cómo bien cómo se ha quedado. Ahora
está puesto en la parte exterior y esta es la parte de abajo que luego no se va a ver porque le vamos a forar. Lo que es importante ahora mismo que pones unos trocitos de cinta caracero o cinta de papel o como se llama en las puntas exteriores y en las esquinas interiores en ambos lados, interior y exterior. Aprieta bien para que no queden burbujas y eso vas a hacer con todas las puntas y esquinas que tienes. Y este proceso vamos a repetir también por el borde interior. Como veis, ya he puesto el mismo borde también adentro y en todas las esquinas. En las puntas, aparte interior y exterior, pones un trocito de cinta caracero. Hacemos la vuelta a la estrella y vamos a añadir otro borde en el otro lado. Te cuento por qué. Porque en un lado vamos a poner las lucecitas, pero en el otro lado necesitamos también como el tipo túnel para guardar los cables para que no se ve y queda mucho más bonito recogido. Aparte así la estrella queda mucho más ancho y será más estable para que se aguante bien de pie. Eso vamos a hacer por todo el borde de la estrella, que es exactamente el mismo proceso que hemos hecho antes. El único lo que vamos a hacer diferente es cuando cubrimos las esquinas y las puntas con cinta caracero. No le vamos a pegar solamente en la tira que acabamos de añadir, sino también vamos a pegar una tira entre medio, encima ambos tiras. Os enseño en la siguiente manera. Vamos a repetir este paso por toda la estrella. El único que nos falta es el borde interior a la parte de atrás de la estrella. Así es como se ha quedado hasta ahora. Ya se nota que es muy estable, que no se mueve, que es duro porque están bien unidas las esquinas y las puntas. Y lo que vamos a hacer ahora es forrar la estrella con la cinta que ya estamos utilizando antes. Por empezar, de poner una tira en el medio de la estrella para que unimos las dos tiras y luego a ambos lados también pegamos una tira. En las esquinas y las puntas tenemos que dar un pequeño corte con las tijeras para poder doblarlo hacia adentro de la estrella. Ahora os enseñaré cómo queda cuando hemos hecho un brazo de la estrella. ¿Veis que ahora mismo está totalmente cubierto? Esto lo vamos a hacer por todas las estrellas, primero los bordes y después también harás el interior. Así es como se debería quedar. Importante que las cintas están tocando y que no uno va encima del otro. Ahora con un turnavis voy a empezar a hacer las ojeritas. En cada brazo van dos lamparitas, así que primero empiezo de hacer las puntas y las esquinas y luego en la segunda vuelta hago lo que va entre medio. Ahora con un palillo un poco más grande voy a ampliar el agujerito porque ya lo he probado, aún no entra. Pero con el tornavís podía hacer mejor el primer agujero y este palillo es perfecto para simplemente ampliar el agujerito. Porque es muy importante que pusimos también cinta caracero en la parte de abajo, porque así después que nos pintamos la estrella, los agujeritos no se ponen más anchos a lo que nosotros lo hemos puesto. Para que luego las lamparitas no sobresalen por la parte de delante, para que se quede bien en su sitio, que ya lo verás, el acabado es mucho más fino que cuando las lucecitas bailan por los agujeritos. Como veis ya he empezado de pintar, utilizo una pintura acrílica blanca y de verdad no tiene secretos. Con una brocha ancho, primero hago bien las esquinas, luego la parte, los bordes afuera y luego cuando he hecho los bordes voy a pintar la parte interior. Por supuesto puedes pintar la estrella en el color que te gusta, si quieres un color más navideño como rojo o como dorado, plateado, pero para decir la verdad a mí el color blanco también me encanta con Navidad y tengo muchas cosas blancas en casa porque me gusta, porque da tranquilidad, amplitud, mucha luz y paz, así que yo voy por blanco. Cogemos nuestras lucecitas con pilas, te recomiendo en estos casos siempre coger pilas porque así no se ve ni cable, puedes poner la estrella donde te gusta. Y ahora con el palillo volveremos a pintar un poquito el agujerito porque puede ser que entre un poco de pintura. Y después vamos a poner una lamparita en cada agujerito, por supuesto.
Cuando hemos hecho toda la vuelta, lo que falta es recoger los cables, que lo hago en la siguiente manera. Voy haciendo una vuelta con el cable como tipo lazo y lo pongo dentro del túnel. Si tienes unos cables muy rebeldes que no se quiere quedar en el túnel, puede ser. Yo os aconsejo de poner simplemente un poquito de celo normal, transparente por encima, para tapar que no sobresale. Haremos la vuelta y claro, hay que apagar las luces. Un momento. ¡Tada! ¿Qué os parece? ¿A qué queda Julie? ¿Cómo ha quedado? Ha quedado chuli, ¿verdad? Pues dame un dedito arriba aquí abajo, compártelo con todos tus amiguitos y amiguitas, y si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal para que no pierdas ningún vídeo mío. También puedes hacerlo aquí abajo donde pone suscribirse, y si aún menos quieres perder, pues activa las notificaciones para que te llegue un mensajito cuando subo un vídeo. Mándenme una fotito si al final decides hacer una estrella también, o puedes hacerlo también de otra forma, un árbol de Navidad o lo que quieras, porque me hace muchísima ilusión de verlo también. Ya sabéis, voy a decir la famosa frase: ¡hasta mañana, mis amores! Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the